Mi nombre es Dayana y durante muchos años viví bajo la presión de un reloj. Vivía con el tiempo justo. Siempre estaba tarde para todo. Pero hace un tiempo decidí parar. Parar y pensar para entender un poco más de la vida. Me di cuenta de lo mucho que la complicamos. Vivimos tan preocupados pensando en el futuro, tanto que dejamos de vivir el presente. Nos empeñamos en llenar nuestra vida de preocupaciones, obligaciones, cuentas y más cuentas. Cuando eres niño sueñas con ser adulto, pero ahora que lo eres, ser adulto ya no suena tan divertido. Simplemente son consecuencias de cada decisión que tomas. Y si lo piensas bien, los momentos más felices son los más simples. Sentarte en un lugar, disfrutar un paisaje, un café y una buena compañía. Pero estamos tan obsesionados con lo material, estamos acostumbrados a comprar más de lo que necesitamos o más de lo que en realidad podemos pagar. Así que hace algunos años cambié mi estilo de vida. Aprendí a necesitar menos y disfrutar más. Decidí hacer las cosas que quiero hacer, aunque tenga miedo. Así que un día pensé en la idea de ir a vivir a un pueblo. Estaba un poco cansada de la ciudad. Hice algunos cálculos y quise hacerlo. Pensé que si no lo hacía ahora, entonces ¿cuándo? Así que busqué la información, busqué un lugar y decidí dejar la ciudad. Y aunque sinceramente tenía mucho miedo y no estaba muy segura de lo que hacía, pero pese a todo, pensé que sería una buena decisión, porque me puse a pensar, ¿qué era lo peor que podía pasar? Que tenga que volver. Así que me fui a un pueblo que no conocía, con miedo y con muchísimas dudas. Y poco más de un año después que me fui, puedo decir que fue la mejor decisión que tomé. Pude conocer otro estilo de vida, salir de casa y disfrutar de paisajes, tranquilidad, ver animales, caminar por el campo, hasta oír algunos pájaros. Aunque sé, todo esto puede sonar un poco a película. Y no son mis vacaciones, es mi día a día. Y puedo decir que después de haber estado en tantos lugares, uno de los mejores lugares es el camino a casa. Aprendí a disfrutar de momentos tan simples como ir en el coche con la música a todo volumen y cantar lo más alto posible, que la carretera es solo nuestra. Y sí, desde que vivo en un pueblo, tengo más tiempo para pensar, observar más y cuestionarme muchas cosas. Y desde hace un tiempo tener una casa, más que un deseo, se convirtió en una obsesión. Pero ¿cómo hago para tener una casa? Pienso que todos o muchos soñamos con tener una. Pero ¿cómo las personas logran tener una casa? Pues muchos piden un préstamo por 30 años, claro, y pagarla durante media vida. Y no, exactamente, ese no es mi plan. De hecho, me cuesta creer cómo algo tan necesario como tener una casa puede costar tanto. Todos deberíamos poder tener una casa y no necesariamente dejarnos media vida en ella. Tendría que existir otra forma de tener una casa. Así que buscamos la manera de hacerlo. Y digo buscamos porque somos dos. Él es Gerson, y aunque ya lo vieron en medio vídeo, es el autor intelectual de muchas cosas que hacemos. Hace un tiempo que creamos un nuevo estilo de vida que nos permitió avanzar y tomar esta decisión. Así que después de tanto buscar y buscar, encontramos la forma de tener nuestra casa. Bueno, al menos intentarlo. ¿Cómo? Sí, viviremos en un contenedor. Bueno, no exactamente un contenedor. Decidimos construir la casa de nuestros sueños nosotros mismos, pero no una casa tradicional, sino que la haremos con contenedores, que haremos que luzca como una casa tradicional. Un poco loca la idea para muchos, poco creíble para otros. Aunque algunos no lo creen o piensan que no somos capaces, preferimos intentarlo antes que quedarnos con la duda, porque nuevamente me pregunto, ¿y si no es ahora? ¿Entonces cuándo? Porque piensa que poco nos atrevemos para lo corta que es la vida. Y nuestro propósito es documentar todo el proceso y así enseñar al mundo esta aventura. Y quisiéramos que tú seas parte de ella. No solo el proceso de construir la casa, sino también compartir el estilo de vida que nos permitió llegar a donde estamos y tomar esta decisión. Y por si te lo preguntas, no tenemos experiencia. Necesitaremos aprender mucho y preguntar aún más. Ya lo pensamos bastante, aunque no tanto como para no hacerlo. No sabemos muy bien lo que haremos. Iremos aprendiendo y resolviendo los problemas en el camino, porque nuestras ganas son mayores. Y esperamos que pueda ser de ayuda no solo para mostrar el proceso, sino para que sirva de motivación y demostrar que es posible. Sin duda, este es un camino que decidimos empezar. Sabemos dónde comenzamos, pero no sabemos exactamente dónde nos llevará. Sé que habrá momentos buenos, malos, difíciles, pero si de algo estoy segura, es que haremos todo lo posible y lo imposible para lograrlo.
Quizás logremos inspirar a muchas más personas a buscar la manera de lograr lo que quieren. Porque algo que nos dimos cuenta es que lo imposible solo cuesta un poco más. ¿Quieres empezar esta aventura con nosotros? Suscríbete, porque si no es ahora, entonces ¿cuándo? Pues hoy es 4 de junio y hemos empezado. Hoy es el primer día. Pues ha sido más duro de lo que esperábamos. Pero bueno, así se empieza y nada, ha sido el primer día. Vamos a ver cómo seguimos y a ver dónde llegamos. Pero bueno, que hemos avanzado bastante.